Tuve la increíble oportunidad en el evento de Apple de ser de las pocas personas en el mundo que han probado físicamente el Vision Pro. Me puse la primera computadora espacial de Apple y por más emocionado que salí del demo, obviamente salí con muchísimas preguntas también. Honestamente me obsesioné ligeramente con el Vision Pro y estuve investigando a profundidad todo lo que podía extraer de información que esté disponible. Resulta que hay muchas cosas que Apple no mencionó en el evento y ha salido muchísima información. La mayoría de los videos tutoriales para desarrolladores sobre cómo crear aplicaciones para Vision OS y Vision Pro. Entonces recopilé los 10 datos más interesantes que Apple no mencionó y que deberías de saber sobre Apple Vision Pro. Número 1 es gestos. Apple en el evento dijo que esta computadora espacial se controla con los ojos, con la voz y con tus manos. En el demo que yo probé, el rastreo de ojos está impresionante. La precisión de voltear a ver algo en el plano digital y que se preseleccione está increíble. Después con la voz puedes navegar, introducir texto y hacer otras cosas, pero con gestos a mí me quedaron muchas dudas. Yo solamente probé hacer un clic juntando tu dedo pulgar y el dedo índice y dejarlos juntos para poder arrastrar elementos en el espacio virtual, pero metiéndome a ver los detalles de los desarrolladores, descubrí que hay muchos otros gestos. Esta imagen es de Apple para los desarrolladores, donde están los gestos básicos. Puedes hacer clic con los dedos, puedes hacer doble clic, puedes hacer zoom si pinchas las dos manos y estiras hacia afuera, súper natural, y también puedes rotar objetos literalmente así con tus manos. Literalmente como Tony Stark en las películas, agarrando objetos, moviéndolos, haciéndole zoom, rotándolos. Está demasiado cool que hay muchos gestos. Pero algo que no mencionaron es que el Vision Pro detecta todos tus dedos individualmente. Entonces, si juntas tu dedo pulgar y tu dedo índice, eso es un clic. Pero si juntas tu pulgar y el dedo de en medio, eso puede ser otro clic, quizá un clic secundario, y así con cada dedo pudieras tener potencialmente diferentes acciones, que eso te da una infinidad de clics y gestos. Y lo interesante también es que los desarrolladores tienen acceso a crear sus propios gestos, y como las manos están mapeadas perfectamente, entonces estoy inventando, pero quizá en algún juego que alguien haga puedes hacer una L y eso es una función, o puedes hacer un corazón y eso activa algo más. La creatividad aquí para hacer los gestos me emociona muchísimo y es mucho más de lo que Apple dijo en el evento, que era nada más clic y arrastrar. Creo que va a haber muchísimo sucediendo con las manos. Número 2, Apple mencionó que puedes controlar aplicaciones a distancia. Y ese es como el método principal, el más cómodo para que no se te cansen los brazos tocando cosas en el espacio virtual. Es más sencillo tener tu mano descansando en el sillón, en la mesa o en tus piernas. Y estás a gusto acá haciendo clics y arrastrando. Pero también hay una función que se llama Direct Touch. Esto también es información directamente de Apple hacia los desarrolladores que no mencionaron. Tú puedes, por ejemplo, acercar Safari justo a que esté enfrente de ti en vez de que esté lejos, y lo puedes físicamente tocar. Puedes deslizar una página web como si estuvieras tocando un iPad, o el teclado virtual que aparece literalmente está enfrente de ti a tu alcance y tú lo puedes tocar con tus dedos. Ahora, no hay feedback táctico, obviamente, porque son tus manos, no tenemos un motor táctico o guantes o algo, pero Apple, bien inteligente, le pide a los desarrolladores que consideren exagerar el feedback visual y auditivo para tener esa sensación de que sí estás tocando y que estás ubicado en el plano digital. Por ejemplo, en el teclado, cuando acercas tu dedo, se ilumina la tecla a la que vas a tocar. La luz se hace más grande cuando acercas el dedo y se hace más pequeña la luz cuando alejas el dedo. Así te da un sentido de distancia con feedback visual de qué tan lejos estás de la tecla virtual. Y después, cuando lo aplastas, hay otra animación y te da un clic auditivo que escuchas para saber que ya le picaste al botón. Y con audio espacial pueden colocar sonidos en el espacio tridimensional para que sientas que el sonido está viniendo justo donde le picaste. Y fuera de navegar Safari o teclear en el teclado imaginario, desarrolladores también tienen acceso a Direct Touch. Entonces podemos ver aplicaciones bien creativas que requieran movimientos más naturales del mundo real para tú interactuar con objetos virtuales. Como uno de los ejemplos que dieron es un DJ. Si alguien hace una aplicación de DJ, te pone la tornamesa virtual enfrente de ti
y tú le puedes picar a todos los botones y girar los discos. Las posibilidades aquí son infinitas y también me emociona muchísimo que no nada más estás acá descansando y viendo cosas a lo lejos, sino puedes tener cosas cerquita y tú interactuar y agarrar cosas en el mundo virtual. Número 3. Apple en el evento simplemente mencionó que puedes tener múltiples apps abiertas en tu entorno, pero ya entrando a ver la parte de desarrollar estas aplicaciones para Vision OS, podemos entender un poquito más el estado de estas apps y cómo funciona. Básicamente hay 3 estados en los que puede estar una aplicación dentro de Vision Pro: Window, Volume y Space. Window o ventana es la más sencilla, es básicamente una app en 2D que se abre enfrente de ti dentro de las Vision Pro y puedes usar como cualquier otra app de iPad o de Mac. Esto va a estar bien fácil para desarrolladores traer sus aplicaciones existentes a el Vision Pro y se ve como se ve en la Mac o en el iPad. Le puedes agregar elementos 3D y tienes sombras y puedes separar ciertos objetos, pero básicamente es una aplicación del iPad nada más proyectada en realidad aumentada. Después está Volumen, que esto es para ver contenido en 3D en tu entorno, en realidad aumentada. La aplicación ocupa un espacio 3D y puedes tener múltiples apps abiertas en múltiples estados, entonces apps en ventanas y apps en volumen abiertas al mismo tiempo. Ahora, por último está el estado completamente inmersivo que Apple está llamando Spaces. Por default, cuando tú abres una aplicación se abre dentro de tu entorno como si tuvieras múltiples ventanas abiertas en la Mac, pero hay una especie de pantalla completa, así como le das full screen en la Mac. Puedes entrar y darle full screen a una aplicación y sumergirte completamente en el mundo virtual, y aquí dentro solo vas a ver esa aplicación. Obviamente aquí se necesita más desarrollo y renders en 3D. Los desarrolladores pues tienen que crear toda la experiencia tridimensional, pero esos son los 3 estados que puede tener una aplicación dentro de Vision Pro. Y una app no tiene que tener todos los estados, puede ser solo ventana y ya, no tiene que tener forzosamente el modo completamente inmersivo. Número 4, otra cosa que Apple no mencionó en el evento y no sé por qué, es que Vision OS tiene soporte para Share Play. Esto es invitar a otras personas a colaborar contigo como si estuvieran en el mismo cuarto. Puede ser alguien entrando en un FaceTime desde un iPhone o su Mac si es que quiere entrar en la llamada, pero puede también ser múltiples personas que tengan el visor, que tengan el Apple Vision Pro, que entren a un espacio virtual a colaborar. Y aquí también hay como 3 maneras de acomodar a las personas lado a lado, todos viendo el mismo contenido. Esto puede ser para ver una presentación o ver una película juntos o reaccionar a algo juntos. Hay un modo conversacional que están más en círculo y no le da tanta atención a la aplicación que esté abierta que todos están viendo. Y Surround, que es más para experiencias y apps que utilizan el estado de volumen para ver objetos en 3D. Pero todos alrededor de una app viendo algo en 3D y comentando y moviéndolo, eso se siente como el futuro. Ahora, obviamente tú decides cuándo entrar a un espacio compartido y cuándo te quieres salir de un espacio compartido, pero aquí hay muchas consideraciones interesantes, como por ejemplo, si 2 personas están viendo una app en modo ventana, pero una persona entra al full screen, o sea, la experiencia completamente inmersiva, si la otra persona no entró a la experiencia inmersiva, tú si entraste ya no vas a ver a esa persona, solamente vas a ver un icono, y esto es para indicarte que esa persona no entró contigo al espacio virtual y sigue afuera. Y ya si esa persona entra lo vas a poder ver. Se pone un poquito confuso de explicar, pero es lo interesante de plataformas nuevas. El ejemplo más claro es tener una llamada de FaceTime con 4 personas de tu equipo y todos viendo el mismo pizarrón y colaborando y platicando juntos como si estuvieras en una llamada de Zoom, pero en tu propio entorno, que está demasiado cool. Y nada más para aclarar, no es como que la persona está completamente renderizada y parada al lado de ti en tu espacio. Es una ventana flotando donde ves su cara y sus gestos, pero hasta se ven sus manos si es que está apuntando a algo. Ahora, y todo esto y las imágenes que estamos mostrando son previews de desarrolladores. No significa que así se va a ver el producto final, son nada más guías para el potencial que tienen estas aplicaciones. Pero los desarrolladores tienen todas estas herramientas para hacer
cosas cool y tener SharePlay dentro de tus aplicaciones en Vision Pro está increíble para poder colaborar a distancia o jugar a distancia. Ya quiero ver qué tipo de cosas se pueden inventar con esto. Número 5 es otra cosa que Apple no mencionó en el evento y no sé por qué no lo presumieron más, pero Vision OS tiene demasiadas opciones de accesibilidad. Es el sistema operativo que en su lanzamiento tiene más funciones de accesibilidad que cualquier otra plataforma de Apple. Si no tienes dedos, por ejemplo, puedes apuntar con la muñeca, puedes apuntar con la cabeza. Si tienes problemas de visión, está VoiceOver, que te va a estar guiando y diciendo exactamente qué es lo que le estás apuntando y te lo redacta para que puedas navegar la interfase a pesar de que no puedes ver, que está increíble. Y si tienes problemas para escuchar, va a haber subtítulos en todo y señales de texto donde sea necesario para que puedas usar el Vision Pro. Hasta para problemas motrices, imagínate a alguien que está paralizado, que solamente puede mover los ojos, va a poder usar esta interfase que se me hace increíble. Hay un modo también para personas con discapacidades mentales donde quita elementos estéticos y solo deja lo esencial si es que eres más sensible a interfaces o movimientos. Está también Guided Access para explicarte todo y se va paso a paso. Está impresionante, la accesibilidad aquí está increíble. Este puede ser el producto más inclusivo en este aspecto de accesibilidad y creo que es un componente muy importante de saber. Y número 6 es algo que me emociona mucho a mí, y es que ahora ya se va a poder capturar objetos en 3D usando tu iPhone y lo hace todo dentro del iPhone. Entonces, por ejemplo, este envase lo escaneo y le tomas fotos de todos los ángulos y tu iPhone se va a crear un archivo USDZ, que es el archivo de objetos 3D de Apple. Y obviamente yo pensaría que se podrá meter esos archivos al Vision Pro para poder agarrarlos y explorarlos en el mundo virtual, rotarlos, verlos de cerquita, de lejos, acomodarlos. Entonces, por ejemplo, vas a algún lugar donde no tengas tus Vision Pro, pero con el iPhone puedes escanear para verlo en realidad aumentada ya cuando tengas el Vision Pro. Y las posibilidades de esto están increíbles porque ya no dependes de que la empresa haga el archivo USDZ. Entonces, imagínate ir a una tienda, ves una silla que te gusta, la escaneas con tu iPhone, llegas a tu casa, le pasas el archivo al Vision Pro, te pones el Vision Pro y puedes ver esa silla puesta en tu entorno con la calidad de imagen del Vision Pro como si fuera vida real. Esto va a estar súper útil. No sé cómo se va a ver ese mueble en mi casa, entonces déjame mejor lo escaneo. Llegas a tu casa, te pones los Vision Pro. Exactamente así se ve el mueble en tu casa. Eso ya es el futuro. Ya ni puedo hablar de lo emocionado que estoy. Ahora, número 7 es algo que mencioné en mi video de reacción, pero se va a poder crear perfiles con Apple Vision Pro y eso es bien importante de saber. Puedes registrar diferentes personas con su Apple ID y su propio Optic ID para identificarlos. Entonces, si yo me pongo el Apple Vision Pro, me detecta a mí, entra a mis apps y mi información, pero si mi esposa se lo pone, va a detectar con Optic ID que es ella y le va a poner sus apps como si fuera un usuario en la Mac. Y eso está excelente, la habilidad de tener múltiples perfiles. También va a haber un perfil de invitado por si lo quieres compartir con algún familiar o amigo para hacerle un demo rápidamente de cómo funciona. Lo pones en modo invitado y ya sabes que no está entrando a tu información, que también está súper cool. Después, número 8 es un detalle técnico bien interesante. Yo tenía mis sospechas y lo intenté en el demo, pero no lo podía confirmar hasta que vi los videos de desarrolladores. El Apple Vision Pro usa una tecnología llamada foveación dinámica. No sé si estoy pronunciando eso bien. Dynamic Foveation. Esto significa que ahorra poder renderizando en súper alta calidad 4K solamente lo que estás volteando a ver, y lo demás en tu vista periférica se baja la calidad para ahorrar poder, CPU, batería y más. Esto está súper inteligente y yo que lo probé y sabía de esto por el PlayStation VR, lo intenté en el demo y estaba volteando así rápidamente a ver diferentes lugares y se veía perfecto a donde sea que estaba volteando. Pero imagínate el poder de procesamiento y la velocidad, lo que te tardas en voltear a otro lugar. Ahora ya le bajó la calidad acá y le subió la calidad acá y todo funciona en tiempo real,
fluido, sin latencia, y es una manera bien inteligente de ahorrar CPU y batería y demás, pero un dato interesante nada más. Está cool saber que Apple usa esta tecnología, y si no te dicen la verdad, no te das cuenta, y si sí te dicen, como quiera, no te das cuenta. Así de bueno está el Vision Pro. Número 9 es volumen. Algo que se me olvidó mencionar en mi video de reacción de Apple Vision Pro es que yo no podía controlar el volumen y se me hizo algo bien extraño. Pregunté que si podía subir el volumen y la persona que me estaba dando el demo me subió el volumen y yo no podía subir el volumen, entonces se me hizo un poquito extraño, pero encontré en los videos que sí hay una barra de volumen donde puedes ajustar, pero es virtual, entonces esto a mí me indica que no va a haber manera de cambiar el volumen físicamente en el dispositivo. Que no creo que sea problema, lo cambias rápidamente en la interfase, nada más se me hizo un dato curioso. Otro dato es que sí puedes usar AirPods con los Vision Pro. En los AirPods puedes cambiar el volumen y sigue funcionando audio espacial y es toda la misma experiencia súper cool. Entonces puedes usar tus AirPods o las bocinas incluidas que suenan muy bien, y la experiencia de audio con el audio espacial increíble. Nada más dato ese curioso del volumen que me topé en el demo. Y número 10 es un rumor, no es nada oficial, pero según los reportes de analistas como Mark Gurman, dicen que Apple va a estar produciendo alrededor de 100,000 unidades para el lanzamiento de Vision Pro, que suena como mucho, pero en realidad no es tanto. Si ves los otros productos de Apple y qué tanto venden, supuestamente se estimaban como 1,000,000 de ventas y después lo bajaron a 300,000 ventas según los expertos. Entonces todo parece indicar, lo importante, yo creo, este producto va a estar escaso, va a ser difícil de conseguirlo, incluyendo que solamente va a salir en Estados Unidos al principio, que es de esperarse con un producto nuevo, pero con todo y el precio alto, yo siento que va a volar el Apple Vision Pro y no se va a poder comprar por mucho tiempo. Ya veremos en el 2024. Espero hayas aprendido algo nuevo con mi investigación profunda de este producto interesantísimo. Déjenme dudas abajo y contesto las que pueda. Y si quieren saber más sobre mi experiencia usando el Apple Vision Pro, les dejo aquí arriba este video para que vayan directo a verlo. Está buenísimo, es mi reacción cruda después de salir del demo. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos pronto. Peace.